Hola, soy Alexandra Flores Martínez. Voy a explicar un poco sobre la gluconeogénesis. La glucogénesis es un término que se utiliza para incluir todos los mecanismos y vías responsables de convertir otras sustancias diferentes de los carbohidratos a glucosa o glucógeno. Los sustratos principales para la glucogénesis son los aminoácidos glucogénicos, el lactato, glicerol y propinato. El hígado y el riñón son los tejidos donde se realiza principalmente el proceso, ya que contienen el conjunto completo de enzimas necesarias. Quise también comentar o quiero comentar un poco acerca de la importancia biomédica, ya que la catalogo como algo necesario y importante. Entonces la glucogénesis, bueno, cubre las necesidades corporales de la glucosa. Entonces cuando el carbohidrato no está disponible en cantidades suficientes en la alimentación, se requiere de un suministro constante de glucosa como fuente de energía, en especial para el sistema nervioso y los eritrocitos. Entonces la insuficiencia de la glucogénesis es por lo general mortal. Entonces, por debajo de una concentración crítica de la glucosa sanguínea hay disfunción cerebral que puede conducir a comas y muertes. Entonces la glucosa se requiere también por el tejido adiposo como fuente de glicerido o glicerol y es probable que intervengan en la conservación de la cifra de intermedios en el ciclo del ácido cítrico en numerosos tejidos. Entonces es evidente que aún en las situaciones en que la grasa puede suministrar la mayor parte del requerimiento calorífico del organismo, hay siempre un cierto requerimiento basal de glucosa. Entonces, además de la glucosa, es el único combustible que suministra energía al músculo esquelético que condiciona de anaerobolis, perdón, anaerobiosis. Entonces es precursora del azúcar y de la leche de la lactosa. Entonces en las glándulas mamarias que se capta activamente por el feto. Los mecanismos de la gluconeogénicos se utilizan para depurar los productos metabólicos de otros tejidos, desde la sangre. Entonces, por ejemplo, tenemos que el lactato producido por el músculo y los eritrocitos y glicerol que se forman continuamente por tejidos adiposos. Entonces, el propionotano es el principal ácido graso glucogénico producido por los ruminantes en la digestión de los carbohidratos. Entonces es un sustrato importante para la gluconeogénesis en estas especies. Bueno, aquí tenemos como la barra de termodinámicas que impiden una inversión siempre de la glucólisis. Entonces, aquí decimos que Krabs señaló que las barreras energéticas obstruyen la reversión simple de la glucosis. Entonces, entre el piruvato y el fosfonolopiruvato, entre la fructosa 1, entre el 6 bisfosfato y la fructosa 6 fosfato, entre la glucosa 6 fosfato y la glucosa, y entre la glucosa 1 fosfato y el glucógeno. Entonces todas estas reacciones no tienen equilibrio, liberan una gran parte de energía libre como calor y por tanto son fisiológicamente irreversibles. Entonces es posible equivalerlas mediante reacciones especiales. Entonces decimos que el piruvato y fosfoenolpiruvato están en la mitocondria que se localiza en la enzima piruvato carboxilasa, entonces la cual se representa de ATP por la vitamina de B-biotina y CO2 que se convierte el piruvato en oxacelato. Y bien, aquí tenemos este esquema como vía mayor de regulación, gluconeogénesis y glucólisis en el hígado. Entonces, los puntos de entrada de aminoácidos glucogénicos se indican por flechas que salen de círculos. Y las enzimas gluconeogénicas claves se muestran con el rectángulo doble. Entonces, el ATP requerido para gluconeogénesis es suministrar por oxidación de ácidos grasos de cadena larga. Entonces el propinato solo tiene importancia cuantitativa de los rumiates. Las flechas que están onduladas aquí
significan efecto alostérico. Las flechas que están cortadas modifican covalentes por fosforilación reversible, entonces las concentraciones altas de la alimina actúan como una señal gluconeogénica que inhibe la glucólisis en el paso piruvato sinasa. Entonces decimos que la función de la biotina se liga con el CO2 del bicarbonato de la enzima antes de la adición del CO2 al piruvato. Esto se considera como una segunda enzima de la fosfonopiruvato carboxilasa, cataliza la conversión de los oxalatos en fosfoenolpiruvato. Entonces, en esta reacción se necesita fosfato de alta energía en la formación de GTP o ITP y se libera CO2. Entonces, por lo tanto, con la ayuda de estas dos enzimas que catalizan transformaciones diergónicas y se deshidrogena la lactancia. El lactato se puede convertir en fosfonopiruvato al reservar la barrera energética entre el piruvato y el fosfonolol-piruvato. Entonces decimos que en el hígado de pichones y pollos y conejos, por ejemplo, la fosfonolol-piruvato carboxinasa es una enzima mitocondria y en el fosfonolpiruvato se transforma en citosol para su conversión. Y bueno, en el esquema que tengo aquí, entonces aquí se pueden observar las vitaminas K y la medonina, que es la de 2-metil 1,4-naftoquinona, y las otras vitaminas K son polisulfonoides sustituidos, que esto tiene que ver con la entrada al cuerpo de las vitaminas K que requieren la absorción normal de lípidos. Entonces, la malabsorción de estas grasas es la causa más común de la deficiencia de vitaminas K. Los derivados K naturales se absorben en presencia de las sales biliares, igual que las demás lípidos, y distribuyen en las torrentes sanguíneos por la vía linfática, en kilomicrones. Entonces decimos que la minanidona, como es soluble en agua, se absorbe aún en sustancias de sales binarias y pasa directamente por la vena que es porta hepática. Entonces, aunque al principio de la vitamina K se acumula en el hígado, su concentración hepática declina con rapidez y su almacenaje es limitado. Entonces decimos que en este esquema se puede localizar aquí se puede observar con claridad que es el caso. Entonces, en todas las enzimas que intervienen en la utilización de glucosa, que entonces queremos decir que la glucólisis y la lipogénesis son activadas cuando hay un exceso de sustrato, y bajo sus condiciones las enzimas responsables de las producciones de glucosa por las vías gluconeogénesis muestran escasas actividades. Entonces, la secreción de insulina no es sensible a la concentración sanguínea de glucosa, sino que aumenta la síntesis de las enzimas responsables de la glucólisis. Entonces, pues también decimos que del mismo modo antagonizan el efecto de la glucocorticoides, entonces del CAMP, que se estimulan por glucagón, cuál es el índice de la síntesis de las enzimas claves que son responsables de glucogénesis. En este esquema se puede. Entonces, la glucosa sanguínea, que se deriva de alimentos gluconeogénesis y glucogenólisis, es la mayor parte de los carbohidratos digeribles de la alimentación en última instancia que forman glucosa. Los carbohidratos dietéticos que se digieren en forma activa contienen residuos de glucosa, galácticas y fructosa que se liberan en el intestino. Perdón, es galactosa.
Estas se transportan al hígado por la vena portal. Entonces la galactosa y la fructosa se convierten con facilidad a glucosa en el hígado. Entonces queremos decir que la glucosa se forma a partir de compuestos glucógenos sujetos a la glucogénesis, que estos compuestos se agrupan en dos categorías, que entonces se tiene como la primera, que son los que tienen conversiones neta directas a glucosa sin reciclamiento significativo, como algunos aminoácidos y propinato. Y tenemos la segunda, que son aquellos que son productos de metabolismo parcial de la glucosa en ciertos tejidos y que se llevan al hígado y al riñón, donde se sintetizan de nuevo a glucosa. Entonces así el lactato formado por oxidación de glucosa en músculo esquelético y eritrocitos se transportan al hígado y al riñón para regenerar la glucosa, como podemos ver en este apartado. Entonces, así el lactato formado por oxidación de glucosa en músculo esquelético y eritrocitos se transforma al hígado y al riñón, como había dicho anteriormente, para regenerar la glucosa que está de nuevo disponible para la oxidación en los tejidos. Entonces, en este proceso se le conoce como ciclo de Cori o el ácido láctico. Entonces el 3-fosfato de glicerol para la síntesis de triacilgliceroles en el tejido adiposo deriva de la glucosa sanguínea, que estos acilgliceroles experimentan hidrólisis que forman de forma continua para formar glicerol libre, que esto no puede utilizarse para el tejido adiposo y por lo tanto difunde a la sangre, que se convierte de nuevo a glucosa por mecanismos glucogénesos que están en el riñón y en el hígado. Entonces, de los aminoácidos transportados desde el músculo y al hígado durante iniciación predominal, la alanina entonces hace que el conducto a la hipótesis en el ciclo glucosa-alanina se tiene como efecto de un ciclo de glucosa desde el hígado al músculo, con formación de piruvato seguida por saminación alanina. Luego es llevada al hígado y sigue glucogénesis de regreso a glucosa. Entonces ocurre una transferencia de nitrógeno de amina del músculo al hígado, de energía libre del hígado al músculo. Entonces la energía requerida para la síntesis hepática de glucosa a partir del piruvato deriva de la oxidación de ácidos grasos, que entonces decimos que la glucosa también se genera a partir del glucógeno hepático por glucogénesis. Y podemos también decir que los mecanismos metabólicos y hormonales regulan la concentración sanguínea de la glucosa. Entonces se considera como la conservación de valores estables de glucosa en la sangre, que es uno de los metabolismos homeostáticos regulados con mayor precisión, y en ellos toman parte el hígado, entonces los tejidos exahepáticos y en varias hormonas. Aquí en este esquema se puede mostrar el ciclo del ácido láctico, que se conoce como Cori, y el ácido de la glucosa alanina. Y esto sería todo. Gracias.